Hola amigos, buenas noches. Bueno, esto es el principio de una serie, pero tenéis que ir con paciencia porque vamos a hablar de temática militar y científica, porque va totalmente ligado. Y aparte también, pues vamos a descubrir un montón de cosas, un montón de cosas. Hoy vamos a descubrir varias cosas. Algunas ya las sabíamos y otras las descubriremos hoy. Los que me conocéis a mí sabéis que yo empiezo las cosas por dónde, por el principio. Pues eso, vamos a ir al principio, al principio. Pero ya os digo, es temática militar y científica, porque esto es, por decirlo de alguna manera, pues es que no es ni el prólogo, es algo que viene antes del prólogo. Sé que hay un nombre, pero no me acuerdo. En fin, pero al final de la corrida de lo que vamos a hablar es de la bomba atómica española. Y si tenemos armamento nuclear. Y también hablaremos de lo que de las cosas que causaron. Por ejemplo, la muerte, el asesinato de Carrero Blanco. No lo asesinó, ya os adelanto. Y lo adelanto porque ya está aquí, está al principio, si lo queréis ver. Eh, de mis de mis comienzos, que ya hablé sobre el proyecto Islero. Pero antes, esta vez lo vamos a hacer completito. Completito. Vamos a empezar por el principio del principio. Y vamos a descubrir, pues como os he dicho, varias cosas. Algunas ya las sabíamos, otras las descubriremos hoy. Va, está cargadísimo de comentarios y de notas. La primera cosa que vamos a descubrir y a constatar es que la famosa frase de que la historia la escriben los vencedores es cierta. Y la vamos a comprobar a lo largo de este reportaje. Y digo a lo largo de este reportaje porque está tremendamente manipulado. Yo no había visto una cosa tan manipulada desde que estoy haciendo la historia de los países de Hispanoamérica que traicionaron a España. En fin, pero tremendamente manipulada. Y está manipulada por los vencedores de la guerra. Pero en este caso está manipulada solo por Estados Unidos. Sí, no tiene nada que ver. No os metáis ahí en cosas en la cabeza de que la guerra de Ucrania, no, 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 no tiene nada que ver. Esto está escrito muchísimo antes, pero muchísimo antes de la guerra de Ucrania y pero muchísimo antes. La energía atómica, la bomba nuclear, el principio, este podría ser el título. Bien, la carrera nuclear de Hitler. Bien, ¿quién era Hitler? Hitler era una persona en un mundo convulso, a mitad del siglo pasado, del siglo XX, primera mitad del siglo XX, que iba para pintor. Había luchado en la Primera Guerra Mundial, creo que había sido cabo o una cosa así, lo habían herido. Se había sentido humillado como todos los alemanes cuando les obligaron a firmar dentro de un vagón de tren en Francia. Y a este tío lo ficharon simplemente porque tenía una retórica impresionante, impresionante. Ahí están las hemerotecas. Escucháis un discurso de Hitler y Virgen Santa, aparte de que está tremenda bien montado, allí ya
se hacía manipulación y cosas de estas, de imagen y cosas de estas, pero cogieron a la... porque entonces Hollywood y nada era lo mismo comparado con Alemania. Si tú querías ir a hacer buen cine, con buenos directores, con buenos actores y sobre todo con buenos medios, con muchísimo dinero, tenías que ir a Alemania. Para todo tenías que ir a Alemania. Para estudiar cualquier tipo de carrera universitaria o investigar cualquier cosa, tenías que ir a Alemania. ¿El comunismo de dónde salió? De Alemania. ¿De dónde salió? No sé. El psicoanálisis de Alemania. Los mejores investigadores del mundo estaban en Alemania. En Alemania. Lo mejor estaba en Alemania. Y Hitler era un charlatán que hablaba muy bien, llenaba las tabernas, esto, aquello, hasta que un día, pues, oye, ganaron unas elecciones y mira, hasta ahí bien. Los principios eran, pues, normales, extrema derecha, pero no era una cosa rara. No estaba mal visto, por ejemplo, en gran parte de la alta sociedad inglesa, ni francesa, ni de Estados Unidos, ser nazi. No estaba mal visto. No estaba mal visto. Solo cuando se volvió loco, se volvió loco, pues va, como allí tenían a lo mejor el médico y cosas de estas, pues se iban alimentando drogas y cosas de estas, psicotrópicos y pues, bueno, se le subió el cargo a la cabeza y ya está. Comentario. Si Hitler no se hubiera vuelto loco y hubiera seguido el plan trazado por las personas inteligentes, políticas y militares que estaban detrás de él, la Alemania nazi hubiera ganado la guerra, pero lo hubiera ganado sin despeinarse. Y el resto del mundo no tendrían artefactos nucleares. Mira, de rebote a España nos hubiera venido bien. Nos hubiera venido bien, porque cuando hicieron el ensayo de la Segunda Guerra Mundial, pues estuvieron aquí, hicieron lo que quisieron, los comunistas también, ¿eh? Y con toda certeza el mundo sería radicalmente diferente, con toda certeza. ¿Peor de lo que es? Pues nunca lo sabremos. ¿Mejor? Pues tampoco lo sabremos. Porque simplemente mirando un poco, el mundo maravilloso no es. Que en el 2021, en el 2022, perdón, en el siglo XXI, hay aún más de medio planeta pasando hambre, sin médicos, sin medicinas y cosas de estas, es algo increíble, ¿no? Y vergonzoso. Por eso nunca lo sabremos. Igual, si hubieran ganado estos, pues igual eso no existiría. Muchos pensarían, porque los habrían matado todos, o no lo sabremos. Eso es lo que tiene la historia y lo que tiene la vida. Bien, el Tercer Reich tuvo su propio programa atómico, pero los aliados aprovecharon la fuga de cerebros alemanes debido a la política radical nazi. Vais a ver que a partir de aquí, comentarios uno detrás de otro. Bueno, empiezo. El Tercer Reich tuvo su propio programa atómico, pero los aliados aprovecharon la fuga de cerebros alemanes debido a la política radical nazi. Comentario. Esto es rigurosamente mentira. ¿Que se exiliaron o marcharon algunos científicos? Pues
¿Que fue una desbandada generalizada? No. ¿Que se marcharon los peores? Sí. Los que no tenían trabajo, vamos. Los que estaban de limpiacristales, barrenderos y limpiando las letrinas y poco más. ¿Que entre ellos se marchó alguien inteligente? Sí. Pero, pero lo mínimo imprescindible. La Alemania de la preguerra ya era el centro del mundo para cualquier científico de cualquier rama de la ciencia, también la nuclear. Todas las ciencias, todas, todas. Si tú querías llegar a algo, a algún sitio, tenías que ir a Alemania. Para cualquier cosa. Programa nuclear de Hitler, reactor nuclear, programa nuclear de Hitler, reactor nuclear. Entrecomillado. Si la ciencia no puede prescindir de los judíos, prescindiremos de la ciencia durante unos años, se cierran comillas. Pregunta. ¿Realmente lo dijo eso Hitler o se lo han inventado? Porque una cosa es ser nazi y la otra es ser idiota. Idiota en el amplio sentido de la palabra. Burro, ignorante. Esta fue la respuesta que obtuvo el físico Max Planck cuando advirtió a Adolf Hitler que su decisión de expulsar a los judíos que trabajaban en la administración pública conllevaría la pérdida para Alemania de destacadas personalidades del mundo de la física, la química, la biología y las matemáticas. Comentario. El éxodo de científicos judíos fue importante, pero los mejores se quedaron. Hasta bien avanzada la guerra, hasta bien avanzada, a un año o año y medio antes de que se terminara la guerra en Europa, el Tercer Reich trataba muy bien a los científicos judíos. Estaban bien cuidados. Estamos hablando de los científicos, no os equivoquéis, científicos. Los que les eran realmente muy útiles. Científicos, hasta bien avanzada la guerra, el Tercer Reich trataba muy bien a los científicos judíos. Estaban bien cuidados. Eran libres y tenían todo lo necesario para hacer lo que más les gustaba, su trabajo. Tenían casa, podían viajar, tenían vacaciones, comían bien, se hospedaban en los mejores hoteles. Las juventudes hitlerianas y cosas de estas con estos no se metían. A los científicos judíos que se quedaron, que salvo honrosas excepciones eran los mejores, científicos judíos en su campo, a estos no se les aplicaba lo que se le aplicaba al pueblo judío. Pero ni de casualidad. Estos no tenían ni que vivir en guetos, ni llevar ninguna estrella de David, ni estaban tratados como alemanes, ni nada, estaban tratados como alemanes o científicos, como alemanes normales y corrientes. Otra pregunta que me sale ahora, ¿solo había científicos judíos? Porque Oppenheimer, los mayores científicos, sobre todo atómicos y de lanzacohetes, eran miembros de la SS. Los miembros de la SS tenías que ser ario. Judío no podía ser. La SS más nazi no podía ser. Pues todos estos eran altos oficiales. Los judíos no. Y trabajaban con esta gente, con altos oficiales de la SS.
altos oficiales de la SS, judíos científicos trabajando con altos oficiales de la SS, codo con codo. A ver, oye, yo qué sé, un nombre árabe, un nombre judío, Joshua, o no sé, o Judá. Mira por un microscopio, a ver qué te parece. Como compañeros, ya está. Era así. Solo en los últimos años de la locura nazi se les aplicó lo mismo que al resto, pero estos, si continuaban en sus trabajos, hacían vida normal. Claro, ¿qué pasó? Que muchos de ellos, pues de oídas, de esto, de aquello, de lo otro, se enteraban cómo vivían sus compatriotas, que a ellos en el fondo les daba igual, les importaba un pepino, les importaba un pepino a los científicos. Ellos estaban a su lío porque encima eran de clases, de clases sociales radicalmente distintas. Ellos eran de clase tremendamente alta y la mayoría de la gente que estaba en los campos de concentración pues era mano de obra muy barata, mano de servicio que se podía complementar por otro tipo de mano de obra. Pero a la gente realmente inteligente no nos tocaba. El nazismo fue un régimen genocida, como ha habido otros en el mundo, pero no eran tontos, no eran tontos. No iban a matar a la gallina de los huevos de oro, pero es que para que os deis cuenta, eh, los científicos más importantes, precisamente, del átomo, de la energía nuclear, precisamente no fueron judíos, ni de la cohetería tampoco. Sí, está la teoría de la relatividad, que la hizo un judío, Einstein, Albert Einstein, que por cierto, según cuenta la leyenda, de simpático tenía poco. Aunque a mí me cae simpático, la foto es graciosa. Hasta bien avanzada la Segunda Guerra Mundial, Hitler no fue plenamente consciente del inmenso poder de la ciencia con fines bélicos, más allá de su aplicación en la, entrecomillado, limpieza racial y la experimentación con seres humanos. Comentario, me río porque es tan desvergonzado que me río por no llorar. Comentario, esto es mentira. Hay países como Polonia. Yo para ser más prácticos directamente media Europa. Está llena de construcciones científicas y misteriosas. Algunas se intuye qué es lo que había más o menos. En algunas se sabe más o menos lo que había. En otras no tiene ni puñetera idea. Ni puñetera idea. Polonia, por ejemplo, está llena. Y hay muchos países de Europa que están llenos de construcciones secretas, tan bien construidas que siguen en pie, que siguen en pie, tan bien construidas y construidas tan bien y a tanta conciencia que científicos actuales dicen que barriendo eso y limpiándolo en menos de un mes eso se puede poner en marcha. Pero añade, si sabemos eso para qué es. Desde el primer momento Alemania sabía que la ciencia, que está, que en la tecnología estaba todo. Y esto lo sabían mucho antes de que apareciese Hitler, muchísimo antes. Hitler no era nadie, pero Alemania ya era muy consciente de todo esto, de que la ciencia
era imprescindible para el avance, para el progreso de cualquier país, a todos los niveles, a nivel médico, a nivel educativo, a todos los niveles, a nivel militar. Fue entonces cuando afirmó que la guerra contra los aliados era tecnológica. Como veis, están dando saltos arriba y abajo, antes, después, esto, aquello y lo otro. Cuando leáis un texto que está así, es que está plagado de mentiras. Sigo. Pero a pesar de que lograron avances en máquinas de guerra y investigación nuclear, ya era demasiado tarde para Alemania. Demasiado tarde para Alemania. Demasiado tarde para Alemania, de verdad. Aquí no he hecho ningún comentario, ni pienso hacerlo, no por nada, sino porque está plagadísimo de comentarios. Irónicamente, sus enemigos, en especial Gran Bretaña y Estados Unidos, le aventajaban gracias a que habían acogido en sus laboratorios y universidades a los brillantes cerebros que el régimen nazi había repudiado. Comentario. ¿Vosotros creéis que cualquier organización, cualquier país, Alemania, estamos hablando de Alemania, no estamos hablando de España, va a despedir a sus mejores mentes? ¿A qué no? Pues eso, mentira. Los que acogieron a científicos nazis de la SS primero fue el Ejército Rojo, que fue quien ganó la guerra y tomó Berlín. Si lo queréis comprobar, mano de hemeroteca y libros de historia. Vais a ver que en los principales puntos donde se colocan las banderas cuando se toma una ciudad de un país, la capital de un país, están las banderas del Ejército Rojo, de la Rusia comunista. Stalin se llevó todos los científicos nazis que pudo, todos miembros de la SS, altos oficiales de la SS, más nazi no podía ser. ¿Los mató? No. ¿Por qué no los mató? Porque le iban a servir para construirle pues cosas que ellos no sabían. Y los puso a trabajar en los aviones a reacción. Los misiles, sí, ya había misiles en aquella época, se llamaban las ED-1, las V2, eran misiles, por lo tanto ya tenían cohetería. A finales de la guerra, a finales ya terminando la guerra, Alemania dio un salto brutal tecnológico, pero no le dio tiempo. No le dio tiempo por la locura de Hitler. Mirad, inventaron los aviones a reacción, o por lo menos los masificaron. Imagínate tú ir con un avión de hélices y tú un avión de reacción, un caza a reacción. Te mandaban bombas ya guiadas, no guiadas con una exactitud hasta allá, pero que te destrozaban Londres. La alta burguesía y todos los niños no estaban en Londres, estaban en la campiña. Y el programa nuclear. Exactamente lo mismo hicieron los norteamericanos. De los rusos no sabemos cuántos se llevaron, pero de Norteamérica sí. Se sabe que se llevaron a más de 2.500 científicos, todos altos oficiales y miembros de la SS. Más nazis no se podía ser. Nota. Todos los científicos sabían más o menos lo mismo,
porque tanto los que fueron a una parte como los que fueron a la otra eran los mismos y trabajaban en lo mismo y obviamente compartían información. Volvamos a leer el párrafo. Irónicamente, sus enemigos, en especial Gran Bretaña, quedaos con Gran Bretaña, y Estados Unidos, le aventajaban gracias a que se habían acogido, bueno, aquí no me puedo reprimir yo, tengo que hacer un comentario sobre la Gran Bretaña. La Gran Bretaña, como siempre digo yo no me explico la suerte que ha tenido estas islitas tan pequeñas, la inmensa suerte. Los Estados Unidos tardaron muchísimo, muchísimo tiempo en ayudarnos. Le mandaban de vez en cuando, pues, pues comida, para que no se murieran de hambre. Unas pocas armas y un poco de logística, no más. Solo cuando Estados Unidos vio que o se movía o cualquier día los alemanes se hacían con Inglaterra, fue cuando se movieron enseguida. Pero antes, el general Eisenhower había estado estudiando y repasando desembarcos y vio que el mejor desembarco de infantería había sido el de Alucemas. Sí, infantería de Marina Española, copiadito. El desembarco de Normandía es una copia del desembarco de Alucemas. Una copia, literal, igual. Pero aquí, como nuestros cineastas se dedican a hacer el tipo de cine que hacen, pues no nos enteramos de esas cosas. Sigamos con el párrafo. Irónicamente, sus enemigos, en especial Gran Bretaña no pintaba nada. Y Estados Unidos le aventajaban gracias a que habían acogido en sus laboratorios y universidades a los brillantes cerebros que el régimen nazi había repudiado. La Gran Bretaña se llevó una foto. La Gran Bretaña lo que se llevó fue una foto, una foto con Stalin, con el presidente de Estados Unidos, no recuerdo quién era el otro, francés, me imagino que sería De Gaulle. Ya está, no se llevó nada más, no pintaba nada. Sí, le hacían de barrendera a los norteamericanos en en el Berlín separado. Pues la Gran Bretaña se llevó una foto y el científico que le dieron a la Gran Bretaña de científico tenía que haber limpiado las ventanas de los laboratorios o la letrina. Pues a lo mejor era alguien que quería ser científico. Las cosas claras. Los hijos de la Gran Bretaña consiguieron la tecnología nuclear porque se la cedió Estados Unidos. Los ingleses nunca han sido brillantes, brillantes en hacer grandes cosas. Mirad, los buques que tuvo Inglaterra los copiaron de la Armada Española. Las armas las copiaron de España. Y así prácticamente todo. Todo. Inventar whisky. Eso sí hace un buen whisky. La comida es horrible, el tiempo es horrible, desapacible. Por no inventar, no inventaron ni la era industrial. La protoindustria se inventó en América, pero en fin, en Hispanoamérica, pero en fin. La guerra en Europa había terminado, pero en el Pacífico no. Y a Estados Unidos no le iba, digamos, demasiado bien.
Cada isla estaba fortificada y muy bien defendida por Japón. El esfuerzo militar de Estados Unidos era ya casi insostenible, sobre todo por el número de bajas. En Europa ya había finalizado la guerra, pero en el Pacífico no. Y ahí estaba solo Norteamérica contra los japoneses. Los norteamericanos tenían que tomar cada archipiélago y cada isla, y los japoneses no se rendían. Así que imaginemos el inmenso océano Pacífico y la gran cantidad de islas y archipiélagos que contiene. Estados Unidos tenía un problema, y grande. Los generales y los políticos comenzaban a preguntarse si Estados Unidos sería capaz de vencer a Japón. Sí, tenían más hombres, tenían más barcos, porque Estados Unidos durante las dos primeras guerras se dedicó a fabricar a destajo todo tipo de armas, todo tipo. De ahí nacieron las grandes empresas armamentísticas que existen actualmente en Estados Unidos. Pero te fabricaban un destructor a la semana, un acorazado cada mes o cada 15 días. Era una barbaridad. Pues los generales y los políticos comenzaban a preguntarse si Estados Unidos, con todo lo fuerte que era y todo el material que tenía, sería capaz de vencer a Japón. En este campo de guerra y en esta situación de guerra que Japón le había propuesto a la Marina norteamericana, a la famosa Navy, a los marines, porque ahí el ejército de tierra poco, era todo la Navy. Comentario: solo tenemos que pensar el número de bajas en la guerra contra Japón. ¿Alguien sabe, alguien de vosotros, yo sé que aquí hay militares, alguien sabe, historiadores, alguien sabe cuántas bajas, cuántos muertos tuvo Estados Unidos en la guerra contra el Imperio Nipón? ¿Alguien lo sabe? Yo no. Yo reconozco que no. Y lo he buscado, ¿eh? No ahora. Llevo años buscándolo. Estados Unidos sí que hizo públicas las bajas que tuvo en Europa. En el Pacífico no. Si bien es cierto que circulan cada vez más, cada día, cifras de los muertos que tuvo Estados Unidos, pero no hay ningún experto en el mundo que las dé como buenas. Estamos hablando de muertos, solo de muertos. Los heridos no los contamos, que también son bajas. Nunca ha hecho Estados Unidos, nunca, nunca, nunca ha hecho oficial el número de muertos y menos el número de bajas. El número de bajas son muertos y heridos. Y tampoco nunca ha dicho cuántos buques, cuánto material de guerra les destrozaron. La realidad es que Estados Unidos no le iban bien las cosas y encima la defensa, el coraje y la lucha, cuando más se acercaban a Japón, las batallas eran desembarcos de Normandía, pero a lo bestia. Pero a lo bestia. Es decir, mirad si dio el desembarco de Alhucemas. Y no hay ningún director de cine español que haga una película. Eso lo decían los propios generales, los propios capitanes, los propios almirantes, que cada desembarco era como un desembarco de Normandía. Cada isla sabías que tenías que hacer un desembarco. Vosotros sabéis el número de aviones
que te derriban de los portaaviones, el número de gente que muere, de soldados que mueren en la playa, que no consiguen dar 3 pasos, que antes de salir de las lanchas de desembarco ya te han matado. La vida del infante de marina son héroes porque es eso, es una muerte prácticamente segura. Y si encima los demás te han ido estudiando, te han ido estudiando, te han ido estudiando, pues han ido perfeccionando sus defensas y de qué manera se tienen que defender y te tienen que atacar. Hay una película muy buena de Clint Eastwood, está la versión, la película, hay dos, es la misma película vista desde el lado norteamericano y vista desde el lado japonés, creo que se llama Fukuyama. Es muy buena la película, una película bélica muy buena. Estados Unidos no lo dudó. Nada más sus científicos nazis, oficiales de la SS, con todos los medios que disponía Estados Unidos, bien tratados, teóricamente eran prisioneros de guerra. De prisioneros de guerra nada. ¿Veis? Tampoco eran imbéciles. Ni los norteamericanos ni los rusos. Los dos países hicieron lo mismo. La Rusia de Stalin, la Rusia comunista, hizo lo mismo que los Estados Unidos. Pero los rusos, Joseph Stalin, nunca dijo cuántos científicos consiguió echarle el guante la Rusia comunista. Pero se calcula que por lo menos 20 veces más. Y mejores. Ese es el misterio por el que los rusos ganaron la guerra espacial. Pusieron un hombre en órbita, la perra laica, el primer satélite y un montón de cosas. Lo único que le ganaron fue en que llegó el Apolo de milagro, de milagro, de milagro. Porque quien diseñó eso, esta persona no quería ir y aparte él lo dice, hay reportajes de él que él lo dice, que él donde quiere ir es a Marte. El Saturno, el cohete Saturno es demasiado grande, sobra cohete por todos lados para ir a la Luna. Ese cohete está diseñado para ir a Marte. Lo utilizaron para ir a la Luna. Bien, Estados Unidos no lo dudó. Nada más sus científicos nazis, oficiales de la SS, con todos los medios que disponía Estados Unidos, bien tratados, bien vestidos, bien alimentados y tratados como héroes, muy pronto consiguieron la tan deseada bomba nuclear. Comentario que me sale ahora. En la Rusia comunista, ellos sí que hicieron público el número de bajas. Solo de muertos tuvieron 50 millones de muertos. Si contamos los heridos, 100 millones. 100 millones. Se quejan de que el presidente de la Federación Rusa rinda honores a los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Porque que no os engañen, quien ganó la Segunda Guerra Mundial en Europa fueron los rusos. Los rusos. Lo que pasa es que después se partió en dos bloques, ya está, y sigue partida en dos bloques. Pues bien, Estados Unidos no lo dudó. Tratados como héroes, los oficiales nazis, más nazis no podían ser de la SS, pues nada más consiguieron la deseada bomba nuclear. Y aquí les vino el miedo. Sí, amigos.
Estados Unidos tenía la bomba nuclear, pero dudaban dónde hacerla estallar, porque tenían miedo. No sabían aquello. Los científicos les decían, esto va a ser tremendamente gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Fijaos si tenían miedo que se pusieron a 50 kilómetros de distancia y protegidos, y protegidos. Y les vino el miedo a lo desconocido. Estaban jugando a ser Dios. Sí, amigos, Estados Unidos tenía la bomba nuclear, pero dudaban dónde hacerla estallar, dónde probarla. Pues bien, para los hermanos hispanoamericanos se pensó en cualquier país de América del Sur, que no fuese México. Que no fuese México simplemente para que México fuese más terreno por medio. Pero cualquier país por debajo del canal de Panamá teníais todos los números. Al final el ser humano descubrió la fuerza del átomo cuando Estados Unidos detonó la primera de las 3 bombas nucleares que tenía construidas. Una vez construida y probada la primera, vieron que aquello era realmente grande. Grande no. Y nadie se lo podía imaginar. Que, aquello, que aquella bomba eh, pudiera hacer tanto daño. No se lo podían imaginar. Tenían 3 bombas más construidas. Por si fallaba una, pues probar la otra. Así que inmediatamente Estados Unidos empezó a construir bombas atómicas. Dieron la orden de bombas atómicas. Las otras 2 bombas atómicas ya tenían destino. Ni los políticos ni los militares lo pensaron 2 veces. Había que construir más artefactos como aquellos y lanzarlos ya. Comentario. Aquí os dejo cómo y qué bien explican la masacre que causaron en Japón. Como podéis ver, lo tratan como algo maravilloso. Nota, aquí estamos descubriendo y constatando de que los más genocidas del mundo, de la historia de la humanidad, han sido y son los norteamericanos. Lo digo y lo mantengo. De nativos norteamericanos dejaron solo 2 millones. 2 millones. Han estado matándolos hasta hace 4 días. El único país que ha detonado artefactos nucleares, el único país del mundo que ha detonado artefactos nucleares ha sido Estados Unidos. No lo dudaron. Y así es como lo explican. La bomba atómica de Nagasaki fue la culminación de los avances en armamento nuclear. No tienen ni vergüenza, ni escrúpulos, ni moral. La bomba atómica de Nagasaki fue la culminación de los avances en armamento nuclear. No tienen moralidad. Nota. Se estima que a finales de 1945, porque primero voy a hacer un comentario que me sale ahora, no se plantearon en ningún momento lanzar las bombas atómicas sobre bases militares o sobre infraestructuras. Yo esto lo he explicado varias veces cuando hablo de temática militar. Cuando un avión de combate va cargado de bombas,
cuando aterriza las bombas las tiene que echar. Porque tienes un montón de posibilidades de que te estallen. Eso en la actualidad sigue pasando. Por eso los aviones de pasajeros eh, tienen que dar vueltas muchas veces encima de por los aeropuertos. A lo mejor te tiras una hora dando vueltas por arriba del aeropuerto en un sitio donde no molestes para que vacíes al máximo los depósitos de combustible, porque tienes mucho peligro de que si cualquier chispa, cualquier tontería se incendia el avión, el combustible. Pues imaginad si lleváis armas, os pueden explotar. Así que tienes que echar las bombas. Pues habitualmente tú sales a hacer una misión, por ejemplo, tienes que echar la bomba en tal ciudad, si no en esa ciudad, pues la otra, y si no, en la otra. Si está nublado o lo que fuera, eso es lo que le pasó, creo que a Nagasaki. Pero como no estoy hablando de eso, no entro ahí. Bien, se estima que hacia finales de 1945 las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y a 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció el día de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Sí, amigos, lo tratan como pura estadística, pero encima ni estas cifras son verdad. ¿Queréis la verdad? El número de muertos al instante fue de 500.000 personas. ¿Por qué no murieron solo los de Nagasaki ni los de Hiroshima? Murieron los de las comarcas, por donde soplaban los vientos y cosas de estas. Inmediatamente imagina la radioactividad que aquello soltó. A los 6 meses el número de muertos había subido al doble. Ya estamos hablando de 1 millón de personas. Y Japón, ya rendido, se dedicaba en exclusiva a intentar curar a los cientos de miles de contagiados por la radioactividad. El horror continuó con fuerza los siguientes 20 años. Y cuando digo del horror, hablo de los muertos y de los monstruos que salieron producto de la radioactividad. Niño sin culo, niño con 7 ojos, bebés totalmente deformes, a unos los dejaron vivir para experimentar. Desde hace 20 años, Japón tiene prohibido, o decidió, no hacer público el número de muertos por estas 2 explosiones nucleares que realizó Estados Unidos. El año pasado, en el 2021, Japón no puede hacer público los datos del número de muertos, que siguen habiendo todos los años. Sí, sí, aunque parezca increíble, siguen habiendo y seguirán habiendo. Pero siempre se filtra algo. En el 2021 murieron 30.000 personas por causas directas de las bombas que lanzó Estados Unidos y que sigue sin arrepentirse. Por todo Japón, pero por esas zonas, pero por todo Japón hay hospitales, sanatorios, residencias, donde allí malviven. Y lo de malvivir es por lo que sufren los miles de japoneses por las graves y grandes deformaciones, todo a causa de las bombas. Amigos, las cosas hay que decirlas claras y como son. Mirad, es contradictorio y todo lo que queráis. Yo no conozco a ningún militar que le guste la guerra o que quiera la guerra. No conozco a ninguno. A ninguno.
se hacen militares por defender su país, punto, pelota, ya no hay más. Pero ellos no quieren ir a la guerra. No quieren estar en Ucrania, por ejemplo. Si le preguntéis a cualquier militar, ¿tú qué quieres? ¿Estar aquí o volver a tu casa y estar en tu puesto? Yo estar en mi puesto y en mi casa. Pero como no pueden decir nada porque tienen que obedecer órdenes, pues ya está. Los que hacemos YouTube de temática militar, yo no me considero de temática militar, aunque hago, de esto también hablamos. Nadie, absolutamente nadie quiere una guerra. Contradictorio, pero cierto. Quizás porque los militares son los que más conocen los horrores de la guerra y después pues vamos los aprendices de brujo. La meca de la ciencia. Durante las 3 primeras décadas del siglo XX, la Wissenschaft, término que designaba el conjunto de disciplinas intelectuales científicas, había obtenido numerosos éxitos. Yo creo que Wissenschaft es alemán, ¿no? Inglés no es, ¿verdad que no? ¿Verdad? Alemania se erigió en la meca de la ciencia y la tecnología, aunque no pudo sustraerse de todos los efectos de su fracaso en la Primera Guerra Mundial. Pues si se llega a sustraerse de todos sus fracasos de la Primera Guerra Mundial, pues directamente estaríamos hablando todos en alemán. Iríamos todos vestidos de tiroleses, ¿no? Digo yo. A principios del siglo XX, Alemania se erigió en la meca de la ciencia y la tecnología, y a sus universidades acudían expertos de todo el mundo. Todo quien era alguien en cualquier universidad del mundo quería ir a Alemania. Expertos en todo el mundo acudían a sus universidades para ponerse al día en química orgánica, física, mecánica cuántica, las parcelas de la ciencia que en última instancia desembocarían en la invención de la bomba atómica. La recién inaugurada alianza entre la química, la industria, el ejército y el gobierno demostraba que la guerra se podía ganar científicamente. Como veis, se están contradiciendo. Como mienten, comentario, como mienten se contradicen y se les ve enseguida. Solo hay que observar un poco. Sería la física y no la química la disciplina que acabaría desempeñando un papel determinante en la fabricación de armas. Bueno, esto también es mentira, porque hay armas químicas y biológicas. Las llamadas bombas atómicas de los pobres. Todos los países tenemos, aunque todos digamos que no tenemos, todos tenemos armas químicas. A principios del siglo se logró explicar la estructura atómica y subatómica del mundo. El descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen. Este también es norteamericano y inglés, ¿verdad que sí? A mí me suena alemán, pero en fin. Le seguirían el modelo cuántico de Max Planck y la revolucionaria teoría de la relatividad de Albert Einstein. Este es alemán, judío, pero alemán. Este es de los que se fueron. De los que se fueron. Pero este se fue porque le pagaron una burrada de dinero. Una burrada de dinero. Todo lo demás que sale en las películas es mentira. Si algo tenía Estados Unidos era dinero por un tubo. Entonces los dólares sí que valían dinero, sí. Y estaba la famosa reserva de Ford, no sé qué, y cosas de estas. Entonces sí que había dinero. Albert Einstein, que era un pobre desgraciado,
Pobre desgraciado. Pues le pagaron una fortuna, le dieron una universidad y lo convirtieron en una estrella. Sí, es un genio. Es un genio. Pero Albert Einstein simplemente, que no es poco, hizo la teoría de la relatividad y ala, ya está. Y por eso, hasta que se murió, le pagaron millones y millones y millones y millones y millones. Por cierto, se acostó con quien le dio la gana, con Marilyn Monroe, entre otras. Bueno, la pregunta es, ¿con quién no se acostó Marilyn Monroe? Bueno, Warren Eisberg, otro inglés, no, también es alemán. El futuro jefe del programa atómico nazi formuló el famoso principio de incertidumbre. Pues mirad, el principio de incertidumbre es una de las cosas más importantes. No es tan importante como la teoría de la relatividad, pero sin eso... Warren Eisberg fue el jefe del programa atómico nazi. Pero la llegada de Hitler al poder en 1933 supuso la expulsión por decreto de los investigadores y profesores judíos de sus cargos. Mentira. Eran nazis, no idiotas. Además, el Hitler de 1933 mandaba menos que yo. Y mirad que yo mando poco. Eso es mentira. Vuelvo a repetir, eran nazis, no eran idiotas. Dos párrafos más arriba, creo que he leído que Alemania sabía que la guerra, en caso de que hubiera guerra, que aún no se lo habían, se lo habían planteado unos cuantos borrachos en las tabernas y ahí hartos de cerveza, vestidos de tiroreses, pues ahí pues bueno, que hace la gente y el alcohol, pero no se han planteado ninguna guerra ni nada. No eran nada. Los nazis no eran nada. 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 En esa época no eran nada. Ya digo, eran nazis, no eran idiotas. En la práctica se produjo en la pérdida de casi la mitad de los expertos en física nuclear y mecánica cuántica. Mentira. Los científicos más prestigiosos, los mejores se quedaron, si bien es verdad que algunos sí se fueron, pero pocos. Pero no es menos verdad que países como Estados Unidos, que tenían muchísimo dinero, no dudaban en ofrecerte contratos que ganabas más en una semana que tú en toda tu vida en Alemania. Uno de los que se fueron por este motivo fue Albert Einstein. Después ya viene la contrapropaganda y todo lo que vosotros queráis. Al mismo tiempo, el Estado alemán promovió el estancamiento y el aislamiento científico. Mentira. La Gran Bretaña y Estados Unidos se querían hacer con los científicos que trabajaban en Alemania. Bien, vamos a las preguntas. Vamos a jugar a las preguntas. ¿Cuál es la capital de facto, de hecho, de la Unión Europea o de Europa? Muy bien, muy bien. Berlín, Alemania. Muy bien. ¿Qué es la Gran Bretaña y Londres? Bien, bien, bien. Un destino turístico. Un destino turístico. ¿Qué hago este fin de semana? Cojo el avión y me voy a pasar el fin de semana a Londres. Incluso muchos españoles se llevan el jamón, el chorizo, se lo llevan de allí. Porque la comida es tan mala, pero hay de todo. Para postre, la gran ciencia implicaba ponerse enteramente al servicio de la máquina de guerra. Esto pasaba y pasa, ¿o no?
Para postre, la gran ciencia implicaba ponerse enteramente al servicio de la máquina de guerra. Digo yo, pregunto, ¿esto pasaba y pasa o no? No sé. Si tu país está en guerra, todo se pone al servicio del país, ¿no? Del Estado, ¿no? Yo recuerdo cuando era director de las emisoras de radio y cosas de estas, que me acuerdo que había una ley que en caso de que España entrara en guerra, alguien le declarara la guerra, eh, tú tenías que conectar inmediatamente con la señal de Radio Nacional de España. Si no conectabas, pues espera, espera a la Guardia Civil, que tardaría minutos en llegar a decírtelo. De todas formas, la Guardia Civil te avisaba. Eso es lo que decían, que te avisaría la Guardia Civil. Pero tú, por la cuenta que te tiene, cuando te conectas, ya te olvidas. Te vas a tu casa porque ya no tienes que hacer nada. Simplemente tu emisora pasa a ser un repetidor. El programa nuclear. El decreto de Hiller coincide con las aportaciones más decisivas de la física nuclear que ahora se realiza en países como Dinamarca, Gran Bretaña o Estados Unidos. Es que ya me he cansado de poner comentario. Mentira. Os remito a la hemeroteca y a los libros de historia, pero cuidado con los libros de historia, están todos muy tocados. Recordad que la historia la escribe quien la gana. La capacidad de destrucción de la especie humana estaba a punto de alcanzar su cenit como consecuencia de las posibilidades de liberar energía del átomo. Eso quien mejor lo saben son los Estados Unidos. Lo hicieron con los nativos norteamericanos y no dudaron en lanzar 2 bombas atómicas sabiendo y siendo muy conscientes del horror que iban a producir. Pueden decir misa en arameo, en latín, como les dé la gana, pero Estados Unidos era muy consciente de lo que podía hacer un artefacto nuclear. Y es más, nunca, nunca jamás se ha disculpado. Nunca ha pedido perdón, ni a Japón, ni a la humanidad. Estos, sí, los norteamericanos, estos que van dando lecciones de moralidad por el mundo, que no dejaban mear a los negros hasta los 70 prácticamente en el mismo retrete donde había meado un blanco, donde tienen a los puertorriqueños ahí en una reserva de hispanos. La expulsión de los puestos de investigadores y profesores supuso la pérdida de casi la mitad de expertos en física nuclear y mecánica y cuántica. Mentira. Mentira. Así lo corroboran experimentos paralelos en los laboratorios del francés Frédéric Joliot-Curie y el italiano Enrico Fermi, ambos en 1934. Bueno, Curie, Madame Curie, han puesto el nombre del hombre, no de la mujer, que se contagió de radioactividad y murió por eso, y Enrico Fermi, ambos en 1934. En 1934, Hitler estaba intentando entrar en la Universidad de Bellas Artes y lo rechazaron. ¿Veis cómo miente? O estaba en su momento depresivo, que un día con, con 4 jarras de cerveza pues se pusiese a despotricar y dijeron, coño, esto, ¿os habéis fijado cómo hablo del bigotito?
La austríaca Lise Meitner, mm, junto con su colaborador Otto Hahn, seguro que Otto es inglés, pero inglés, lo menos, o común, y su ayudante Fritz Strassmann, seguro que Fritz es norteamericano, consiguió excindir un átomo de uranio y liberar una inmensa cantidad de energía en 1938. Como veis, uno inglés y el otro norteamericano, los dos alemanes. Pero la primera reacción en cadena no controlada la produjo en 1942 el físico húngaro judío Leo Szilard en la Universidad de Chicago. Fue un logro fundamental. Mentira, ya lo habían conseguido los nazis. Estaban cansados, en 1942 estaban cansados, estaban trabajando ya en la bomba nuclear. Lo que pasa es que los bombardeos no los dejaban tranquilos. Fue un logro fundamental cuando aparecieron los casi 23.000 científicos de verdad nazis. Eso fue un logro fundamental. Cuando aparecieron casi los 23.000 científicos de verdad, que todos eran nazis, de la C, de la SS. ¿Y quién no era de la SS? Juventudes hitlerianas, historias, todos nazis. Pero tienen que poner pues a un judío, a Leo Szilard. Hombre. El científico alemán Otto Hahn en 1938. En 1938 ya lo había hecho pero a muy pequeñita escala. En plan, ¿qué ha pasado aquí? También se contagió. El procedimiento clave para crear bombas atómicas de fisión se consigue mediante el bombardeo de neutrones que dividen el núcleo del átomo. A su vez, el impacto produce un nuevo bombardeo de neutrones que provoca que otros núcleos se dividan de forma exponencial, alimentando una reacción en cadena. Alemania. Pero no son los ingleses y los norteamericanos los que saben de esto. Alemania creó un pionero programa nuclear bajo el mando directo del ejército con Werner Heisenberg al frente. Uy, este es inglés y come, pues yo qué sé, hamburguesas, yo qué quieres que te diga. La ventaja de los alemanes radicaba en que poseían en Checoslovaquia las mayores reservas de uranio conocidas. Es que me aburre decir mentira. Alemania tiene un montón, igual como España tiene un montón. En toda Europa hay uranio para aburrir. Donde hay más, donde de los países que más hay es en España. Yo lo he comentado muchas veces. En España tenemos de todo, menos petróleo y gas. Comentario. La ventaja, primero, vuelvo a repetir, la ventaja de los alemanes radicaba en que poseían en Checoslovaquia las mayores reservas de uranio conocidas. Comentario. Y cientos de laboratorios secretos repartidos por toda Europa. Por toda la Europa que había conquistado el Tercer Reich. En Alemania había, pero como sabían que era peligroso, como sabían que era tan peligroso y sabían con lo que estaban jugando, lo montaban en Polonia y lo montaban en otros países conquistados. Es inconveniente el déficit de medios destinados. El déficit de medios destinados, ¿no? Medios destinaban todos los que podían. Pero es que estaban teniendo una guerra mundial, ellos solos contra todo el mundo. Y encima a Hitler le revienta la arena y dice, pues vamos a incumplir el pacto que hemos hecho con Rusia y vamos a invadir Rusia. Y todos los alemanes, ¿pero qué dices?
que vamos a invadir Rusia. ¿Pero qué dices? Que yo que tengo el bigotito digo que invadimos Rusia. Y ahí la cagó. Ahí perdió la Segunda Guerra Mundial. Porque no se la hubieran ganado ni no se le hubieran soplado la Segunda Guerra Mundial a Hitler. Si le pegan un tiro, mirad que le hicieron 5 o 6 atentados, fallaron todos. Mala suerte. Porque hubieran puesto a otro, que sí que era militar de verdad, que no hablaba tan bien, pero hubiera sido efectivo. En fin, el yo estoy contando las cosas, no estoy siendo nazi ni antisemita. No hay que matar al mensajero, ojo al dato, que ya os veo venir algunos. Bien, el inconveniente al déficit de medios destinados, no. Alemania tenía que construir, pues, de todo, estaba en guerra, tenía que construir. No, se lo construían los judíos, sí, y una mierda, los judíos. Los judíos construían, y los alemanes, sobre todo las mujeres alemanas, y los niños, construían un montón de armas, y los viejos, los que no podían luchar, ¿quién crees que construía los carros de combate? Los judíos. Va, por Dios, que es una película. La lista de Schindler es una película. Salvó a 1000 y pico, a 2000 y pico, o a 5000 y pico, no más. Estamos hablando de una fábrica. ¿Vosotros creéis que que Alemania podía mantener una guerra mundial con una fábrica de munición? Por Dios, poquitín, ¿no? Ven, Eisenberg afirmaba que enriqueciendo el uranio podía construir una bomba con una gran capacidad explosiva, pero desconocía la cantidad exacta que debía emplear. Mira si lo tenían claro. Estaban a esto, a esto de probar la bomba atómica. A esto de construirla y de probarla. Nota, otra mentira. Esto no es cierto. Se conoce muy bien dónde están esos laboratorios secretos y esas protocentrales nucleares, pero se intenta mantener en secreto. Aunque hay, curiosamente, en DIMAX, por poner un ejemplo, son televisiones norteamericanas, que es tipo RT, pero en vez de poner radio o televisión rusa, ellos ponen DIMAX, ya está. Discovery Channel, ya está. Te lo disimulan mejor. Te meten ahí a 4 proto lo que sea, investigadores o lo que sea, que no deja de ser gente pagada por el gobierno de Estados Unidos, y te hacen unos reportajes increíbles y te van diciendo dónde están esos lugares. Claro, con el inconveniente de que esos lugares están protegidos. Protegidos porque ahí hay mucha tela. Mucha tela. Comentario. Mirad. Mirad si lo sabrán que estaban vigiladas por los respectivos. Mirad si lo sabrán que están vigilados todos esos sitios por los respectivos ejércitos de los países donde estuvieron. Pero los restos aún están y se conservan espectacularmente bien. Eso se encarga la televisión norteamericana. Lo voy a traducir, caramba, para aquí con florituras. Los servicios secretos, la propaganda norteamericana, de hacerlo público. ¿Por qué? Para ver si hay alguien que sepa eso, para qué coño sirve. Existen documentales donde los contadores de radioactividad se desmayan por la cantidad de radioactividad que hay en esos lugares, que tienen que entrar a escondidos. Aquí está los militares, allá la policía especializada para que tú no entres ahí y no te equivoques, y esta gente entra por otra parte escondida. Compran a un guía local, imaginad, a un polaco que gana una miseria,
le pagan lo que ganan 5 años, se juega una paliza y entra el cámara y el redactor, te entran escondidas por la parte contraria. Y solo se ponen en el camino van apartando, a veces lo enseñan, a veces no. Solo se ponen en el camino de entrada cuando ya están dentro. Y tú ves al personaje que los acompaña, al autóctono que lo acompaña, con mucha prisa, muy nervioso en salir de allí, porque sabe que allí te pones enfermo y te mueres. Y a veces oyes la palabra corta, 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 claro, te están apuntando. Además, esto no es comentario, esto ya seguimos. Además, no disponían de un reactor para provocar la fisión, ni tampoco eran capaz de precisar las consecuencias de una reacción nuclear en cadena. Mentira. Si Adolfo Hitler no se vuelve loco, si hubiera habido suerte y lo hubieran matado, la guerra hubiera terminado. Eso para empezar. O no. O no. O hubiera sido pues controlada por gente que realmente sabía lo que se llevaba entre manos. Pero yo voy a leer lo que está escrito. Si Hitler no se vuelve loco, se queda donde estaba y deja a Rusia tranquila, Alemania hubiera detonado la primera bomba nuclear. Coño, si se conoce hasta dónde tenía previsto explotarla. Se sabe dónde la Luftwaffe quería lanzar, no una, tres, no una, tres. Hubiera cogido toda la Luftwaffe, de todos los aviones alemanes, todos. Delante hubieran acudido todas las bombas volantes que tenían. Todo. Y les hubiera lanzado tres. ¿Queréis saber dónde? En Londres. En Londres. Fijad que los alemanes sabían que era tremendamente peligroso, pero querían asegurarse de que Inglaterra dejara de existir. Que les dejaran tranquilos, que se fueran a tomar por culo. Con respeto a los hijos de la Gran Bretaña, porque aquí estamos hablando de cosas muy serias. Pero lo tenían clarísimo. Pero fijad lo poco que se sabía de que no tenían idea que con una sobraba para barrer Londres, pero dejarla totalmente destruida. Pero se iban a asegurar de los hubieran matado a todos. Londres hubiera hecho lo mismo que Japón, se hubiera rendido inmediatamente. Aún así, en 1941, en conversaciones con su colega Niels Bohr, un eminente físico nuclear exiliado en Dinamarca, dio a entender que Alemania ya estaba fabricando la gran arma de destrucción masiva. Nota. Como mienten, se contradice, pero esto es cierto. Se tiene, en la actualidad, se tiene la certeza de que el Tercer Reich, si no construyó un artefacto nuclear, lo dejó a medias. Y ese es uno de los grandes misterios que existen en la realidad. ¿Dónde está ese cacharro? Porque no se ha encontrado. Y eso despide radioactividad. Pero como hay tantos sitios en Europa, tantos laboratorios, tantas cosas raras, que los contadores, ser estos,
gritan y se desmayan de la radioactividad que suelta aquello. No se sabe. Ni tampoco se están rompiendo, bueno, sí que se están rompiendo, se la rompieron en su momento, pero por lo visto, con muy buen criterio, han pensado, oye, dejémoslo en paz, dejémoslo tranquilo, porque lo único que podemos hacer es que esto pegue un pedo, que contaminemos toda Europa, porque no sabemos ni lo fuerte que puede ser, ni la barbaridad que puede llevar eso, no sabemos cómo es, no tenemos ni idea, y si ha estado ahí 80 o 90 años, ha estado ahí, o el tiempo que sea, pues puede estar más tiempo. Lo habrán dejado bien seguro y bien guardadito. Bien, ante la posibilidad que Alemania desarrollara la bomba nuclear, Estados Unidos aceleró su propio programa atómico conocido como el Proyecto Manhattan. ¿Y quién trabajaba en ese proyecto? ¿Quiénes eran los expertos? ¿De dónde provenían los científicos? Pues bingo, es que sois la hostia, sois muy buenos, de verdad. Alemanes. Y 4 extranjeros, y como mucho 2 norteamericanos. Y sí, provenían de Alemania, concretamente de la SS, todos altos oficiales de la SS. Más nazi no se podía ser. Más nazi no se podía ser. Esto alteró el curso de los acontecimientos. Estados Unidos aceleró su propio programa atómico conocido como el programa Manhattan, bajo la dirección del general Richard Groves. Qué manera más maravillosa de entrar en la historia por no hacer nada. Y la supervisión de Robert Oppenheimer. Este sí que lo hizo. Nota. Esta frase es mía. El general llevaba una gorra. Oppenheimer un cerebro. Esa frase es de mi propiedad. Así que por favor, citadla. Si la citáis, decid mi nombre. No os pido copyright ni nada, pero esa frase es mía. Me ha parecido bonita. Porque bajo la dirección, el proyecto Manhattan, bajo la dirección del general Leslie Richard Groves, no tenía ni puñetera idea de lo que estaban hablando, no entendía nada. Y la supervisión de Robert Oppenheimer. Nota, el general llevaba una gorra, pero Oppenheimer llevaba un cerebro. Porque quien hizo el programa Manhattan fue el alemán, el de la SS, el norteamericano, no tenía ni puñetera idea. Su trabajo, que no le faltara la cerveza al alemán. El general, sí. Ante la tardanza de Eisenberg, el nuevo ministro de Armamento y Producción Bélica, Albert Esper, canceló el proyecto en 1942 para ahorrar recursos para la fabricación de cohetes, los verdaderos protagonistas del despliegue tecnológico alemán. Claro, tenían un problemón. Tenían un problemón los alemanes. En el 42, Hitler ya hacía de las suyas. Y cada error que cometía Hitler, pues eso significaba pues eliminación sistemática por bombardeos masivos. Ya habían llegado los norteamericanos, bombardeos masivos, y te eliminaban tus defensas antiaéreas. Tú no producías, te destruían tus fábricas de la Luftwaffe, de la aviación. No producías bastantes aviones para poderte defender. Así que se tuvo que cancelar el proyecto de cohetes, de fabricación de cohetes.
porque entendían los generales, que los generales de eso sí que entendían, de cohetería no, pero de lo otro sí, entendían que los aviones eran necesarios y los sistemas antiaéreos eran imprescindibles. Pero claro, si te llegaban 20 oleadas de cientos de bombardeos desde Inglaterra, y se pasaban las 24 horas bombardeándote, destruyéndote todas las infraestructuras, y aparte más tarde o más temprano, por escondida que las tuvieras, te delataban las vías de ferrocarril, las carreteras, los caminos, te delataban. Oppenheimer y Groves tras el ensayo nuclear del proyecto Manhattan, una foto que están ahí los dos, pues muy risueños. Aún así, Groves planeó el asesinato de Eisberg, que debía producirse en el transcurso de una conferencia en Florida. Si el científico alemán daba indicios de que trabajaba, si el científico alemán daba indicios que trabajaba en una bomba atómica, un agente de los servicios de espionaje estadounidense le dispararía en el acto. Y al espía estadounidense, la Gestapo, pues lo hubiera despellejado. Pero en fin, lo dicho, lo primero que he dicho, la historia la escriben los vencedores. Afortunadamente para él, la conferencia versó sobre matrices. Sí, el hombre iba a explicar públicamente delante de no se sabía quién qué es lo que estaba haciendo. Y es que por aquella época Eisenberg ya estaba más centrado en las charlas académicas y en mantener su estatus social que en los experimentos en el laboratorio. Mentira. Hacía las dos cosas. Hacía las dos cosas. Los científicos lo que hacen habitualmente es investigar, pero también enseñar para que los otros aprendan. Así funciona el mundo académico. Sobre su personalidad siempre ha existido disparidad de opiniones. Algunos lo ven como el héroe que privó a Hitler de la bomba atómica de forma deliberada. Para otros no era más que un físico incompetente que habría fabricado la bomba si hubiera sabido cómo hacerlo. Y finalizo. Pues para ser incompetente solo necesitó que no le echaran bombardeos en todo momento sobre sus cabezas. Porque si hubieran parado una semanita de echarle bombas sobre su cabeza, él les hubiera echado una o tres sobre Londres. Y ya se habrían terminado los bombardeos. Y hasta aquí. Las cosas hay que empezarlas por el principio. Y si hablamos de átomo, de artefactos nucleares, el principio es Alemania. Y os dejo con unas preguntas. Bueno, primero avisaros que esto es el prólogo de la bomba atómica española. Y os dejo con unas preguntas. ¿Cuántos proyectos se han convertido en cosas cotidianas que se descubrieron en Alemania? Hala, y darle vueltas. Alemania es famosa por su alta ingeniería. Está tan controlada a todos los niveles Alemania porque quizás no se destruyeron la gran cantidad de proyectos científicos ultra avanzados para la época. Y os dejo un ejemplo, la campana. Hasta aquí, soy Tony Garcés. Para mí es un placer hablar con vosotros. Muchas gracias. Comentario.
comentarios sobre el canal. Me estáis diciendo que la voz se escucha bien, que el sonido se escucha bien. Yo creo que el problema soy yo. Que el problema soy yo. Depende mi salud, cómo esté ese día, pues se oye mejor o se oye peor. Porque a mí los comentarios que me llegan es que se oye mejor, que el volumen ha mejorado. Pero también me llegan comentarios, caballero no se escucha, Tony no se escucha, esto no se escucha. Y yo estoy convencido de que el problema soy yo. El problema técnico soy yo. Como sabéis, por favor no os quiero dar lástima porque yo ya estoy cansado de hablar de mi enfermedad, pero depende de cómo esté ese día, pues o me sale un chorro de voz aceptable o un chorrito de voz. Es lo que yo pienso, no sé. Yo os lo pregunto. Pues bien amigos, estoy preparando, la verdad es que me lo estoy currando mucho, me lo estoy trabajando muchísimo. Porque no quiero que quede ninguna duda. Pero también quiero que tengáis en cuenta, pues eso, joder, que estoy jodido y que me cuestan hacer las cosas. Que me cuestan hacer las cosas. Quiero hablar de la bomba atómica española, del proyecto Islero, y quiero demostrar que no quepa ninguna duda que España tiene bombas atómicas. Y voy a decir la cantidad, voy a decir los números. Lo que no voy a decir es dónde están. No voy a decir dónde están, ni voy a dar datos. Más o menos será algo parecido a Taurus, cosas de estas. Eh, pero muy trabajado, muy trabajado, muy trabajado. Y gracias por la reacción de Taurus porque la verdad es que yo estoy contentísimo con vosotros y con el canal. Creo que somos 212, no lo sé. Y lo sé porque un amigo me lo ha preguntado, ¿cuántos sois? Pues espera que lo mire. Ya está. Pues nada, pues ese es el principio. El principio del principio. El principio del principio. Pero está manipulado. Está tremendamente manipulado. 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 Bien, pues nada. Para mí es un sueño, es un placer el que haya tanta gente viéndome, tanta gente suscrita, tantas personas que aparte me cuidáis, me mimáis, me consentís. Pero yo me voy a poder a llorar. Nada, soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, un abrazo, un saludo desde España, que Dios os bendiga a todos. Mañana más.